Hugo Rojas, periodista. ¿Qué te gusta? Reportero gráfico. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Alberto o Hugo? A mí me gusta Hugo muchísimo. Ahora dice Alberto. Los dos nombres son míos. Esto fue que mis padrinos, mi madrino y mi madrina, uno decía Alberto, Hugo. Mi madre solucionó el problema diciendo los dos. O sea, por eso lo de las mujeres al poder. Pero ya. Bueno, Conflicto espera que solucionado. empezamos a mirarte raro, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como hemos empezado así, para no estar leyendo, yo creo que la mejor presentación es que tú mismo la hagas. ¿Cuál es tu papel en este planeta tan... pues no sé cómo? Las piezas del puzzle están todas disparatadas por cada lado y está costando encajarlas, y cuando encajamos piezas vienen otros y se encargan de quitarlas. Es decir, el mundo está, con perdón de todos, y aunque sea escatológica, el mundo está hecho una mierda, porque lo tengo que decir. Yo soy así, que nadie se asuste. Entonces me gustaría lo que es tu labor, cómo empezaste, qué es lo que te llevó a entrar en este mundo, que la mejor realidad es el objetivo de una cámara. Yo siempre lo he dicho. El objetivo ve lo que muchísima gente es incapaz de ver, lo que hay que saber leer y mirar totalmente lo que es la imagen que queremos captar. Claro, yo soy, por eso te decía, reportero gráfico, porque lo mío son las fotografías. A veces las palabras se me escapan, se me mezclan. Pues como soy buen disléxico, pues ahí estoy, ¿no? Disléxico con discalculia, o sea, los números y las letras. Entonces había que hacer algo bien, ¿no? Pues fotografías. Aprendí la profesión con mi papá de niño, y en un momento determinado en mi vida yo quería hacer eso de reportero de guerra, que es una palabra como muy grande, eh, mm, y yo tampoco me considero, porque a veces es como que eso forma parte de algo más importante, ¿no? Y en el 2002 me fui por primera vez a un conflicto eterno, que era Palestina-Israel, ¿no? Estuve varios años cubriéndolo, y después vino Siria, Irak, Palestina-Israel en varias ocasiones, como digo. La más terrible fue la ofensiva del año 14, que fue lo más bestial que ocurrió hasta entonces en la Franja de Gaza, y, y también con la situación migratoria, ¿no? Que a veces cuando no somos la puerta de entrada no se mira, ¿no? Trabajé muchos años en el norte de Francia, en Calais, que era un punto como de último paso, ¿no? Venían personas de muchos lugares del mundo en esa historia de la humanidad que, ¿no?, lo describe muy fácilmente. Fuimos, somos y seremos personas migrantes, ¿no? Y mayormente por obligación, ¿no? Porque nos obliga el hambre, la guerra, la persecución por tener otras ideas o por defender simplemente los derechos humanos. Y como mucho tiempo había trabajado en Oriente Medio y trabajé en Calais, conocí la realidad de un lugar que se llamaba La Jungla, que era un asentamiento de más de 10.000 personas que deseaban entrar al Reino Unido. Cuando todo el mundo hablaba del Brexit, el Brexit era vamos a saltar lo más rápido posible antes de que lo firmen, porque igual después es casi imposible llegar. Y en algún momento me hice como una ruta a la inversa, ¿no? Desde esos años trabajando en Calais, donde venían personas de esa ruta libia, de esa ruta de Afganistán, Siria, Turquía, ¿no? Porque la ruta canaria pues, tienen la gente más cercana a nuestra costa, ¿no? Aunque las cosas van cambiando, depende por donde sea más, donde vas a morir igual muchas veces, pero donde pueda llegar a mi objetivo, ¿no? Y en esa jungla de Calais había miles de personas deseando entrar en el Reino Unido, a pesar de que las condiciones iban siendo peores. Y hubo un año que fue el año, eh, me fui de mi casa en octubre del 17 y regresé aquí a Lanzarote en enero del 18. Me Perdona lié la incisión. Tú eres de Lanzarote. sí, de Lanzarote. Bueno, nacido en Asturias, en Loreña, pero nunca vivimos allí, mis padres ya vivían aquí, solo nacimos fuera, pero que dice de Lanzarote. Eh, y recorrimos esa ruta a la inversa, por decirlo, de migración, ¿no? Donde miles de personas llegaban a Calais, pues, lo que es Bélgica, Italia, Serbia, la frontera con Hungría, Grecia, en Atenas, las islas griegas, y fueron meses de ver la realidad migratoria
de esa que llegaba desde Turquía, ¿no? Y bueno, en el Sáhara, en Argelia, en Río de Janeiro, cuando la pacificación de las favelas, que solamente fue para los Juegos Olímpicos y el Mundial, porque no vino adosado un plan de especificación, por decirlo así, ¿no? Vamos a quitar a las mafias de las favelas, y eso tiene que ir con un plan social. O sea, a ver, chiquillos y chiquillas, chinijos y chinijas, quieren ser de mayor, y eso es pasta. Bueno, ahora Río de Janeiro y en general es todo mucho más peligroso, y después del Brasil de Bolsonaro, ¿qué se puede esperar, no? Y luego de todo eso, pues estos últimos años han sido 3 años en Ucrania, un verdadero infierno, como toda guerra, ¿no? Terrorífico. Simplemente soy fotógrafo. Lo que pasa es que en estos años hemos dedicado el trabajo a la ONG Paz en Construcción, donde realizamos el proyecto educativo Paz en Construcción enredado con los derechos humanos, que quiere decir que los niños y las niñas, los jóvenes, los chinijos y las chinijas en colegios, institutos y mucho más allá, porque consideramos que educación es todo, hasta la formación para mayores, hasta los chiquillos que viven en pisos de convivencia, todo es educación, ¿no? Y vamos con el proyecto. Entonces, desde hace ya muchos años, los niños y niñas de los centros educativos trabajan con mis fotografías que dejan de ser mías, historias como la de Asia, que está aquí detrás, que murió en el año 19 luchando contra el mal llamado Estado Islámico, porque no representa una religión, representa algo que ya vivimos aquí, el fascismo y el nazismo, pero en Oriente Medio, ¿no? Donde la mujer solo era para tener niños, para cuidar la casa y todas esas cosas bestiales, violadas, asesinadas, nada nuevo, ¿no? Nada nuevo, pero en otro lugar que solamente nos dimos cuenta de que eso existía cuando a James Foley en el año 14 le cortan el cuello delante de la cámara como propaganda, ¿no? Entonces dijimos, oh, terrible, cortan cabeza. Digo, sí, desde que empezó la guerra, pero no pasa nada, no somos nosotros. Y es muy bonito porque no solamente se trata de ver las condiciones en lugares en guerra, sino es los hechos que está ocurriendo y te lo cuentan las personas sobre el terreno. Y entonces pues los niños y niñas trabajan con esas historias que están vinculadas con lo que hemos firmado, que son los cerca de 18 convenios de Naciones Unidas y otros mucho más. Bueno, de 18 hemos firmado solo 17. En España y en Europa nunca hemos firmado el que protege a las personas migrantes en el entorno laboral y sus familias. No lo hemos firmado, no vendría mal. Y el resto lo hemos firmado todo, el Convenio de Estambul. Entonces, todos estos tratados que se basan en la legislación, la protección, son desconocidos. Entonces, lo que no se conoce pues, se puede manipular, ¿no? Y con esos principios básicos, que son los derechos humanos como base y derechos que igual no los necesito hoy, pero tienen que existir, como la Convención de la Mujer del 79, no estaba todo arreglado con los derechos humanos, o la de la infancia, ¿no? Que cada 20 de noviembre lo celebramos, o el Convenio de Estambul, que es para la protección para la mujer contra la violencia de género, ¿no? Que se han dado algunos pasos buenos en Europa, pero estamos dando otros para atrás, que uno es que, como nadie lo conoce, ¿no? Que ahora se hable de violencia de género en el aula no es porque a un profesor se le ocurriera a una profesora, sino porque firmamos el Convenio de Estambul, ¿no? Pero no lo conocemos. Y entonces vamos en esa medida. Y lo bonito es eso, que los niños y las niñas trabajan con esas fotografías, descubren esas cosas y después le damos la charla y pues a una maestra le dicen, pues maestra, ahora entiendo todas tus clases, ¿no? O que un papá te pare y te diga de repente un día, le diste una charla a mi niño, ¿no? Digo, ¿qué me vas a contar? Digo, no, ahora es mi hijo quien me explica a mí lo que veo en la tele, ¿no? Entonces es un poco, yo me puedo ir a hacer las fotos, publicarlas y ya está. Gano dinero, incluso puedo tener más posición y más presencia, pero yo no soy nadie. Entonces, lo importante son los miles de chiquillos y chiquillas, niños y niñas, que en estos años que hemos hecho la convocatoria con el apoyo de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, estos 3 últimos cursos pasados, y también con un pequeño apoyo de La Laguna y del Ayuntamiento y de Gran Canaria, porque se me va de madre las convocatorias, por decirlo así, y tampoco sé decir que no, entonces los presupuestos no llegan, ¿no? Y anteriormente con la consejera de Educación, antes de la pandemia, pues estaba haciendo cálculos el otro día de los datos que tiene el proyecto y solamente en esas 3 convocatorias directamente han sido más de 20.000 alumnos, pero en la anterior fueron mucho más del doble directamente, pero después implica todo el centro educativo. Y eso es bonito. Y muchos de los trabajos que se realizan, los productos, vídeos, presentaciones, pues llegan a los sitios donde hablamos de esas historias, ¿no? Es un proyecto de ida y vuelta. Y bueno, y eso es en síntesis lo que eh, la base, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú para cambiar las cosas? Pues yo estoy haciendo esto. Y entregarle esa herramienta al profesorado y es bonito, ¿no? Lo que sale de ahí. Y muchas de esas cosas las compartimos y seguimos en esa labor que es la que hemos fracasado, que es la pedagogía. Desde que alguien elige una opción que le quita el derecho a asistir a otra persona, hemos fracasado. La pregunta es, la labor que haces,
que se hace entre el equipo que os dedica, que estáis ahí en... estábamos hablando de paz en construcción, ¿vale? Y el mensaje o lo que se lleva al tema docente de los profesores, donde hay unas lagunas que yo creo que antes había, pero es que ahora se han triplicado. ¿Hasta dónde está la empatía y el querer colaborar con ello? Porque en los centros educativos está, y lo estamos viendo a diario en la televisión, y algo está fallando en el sistema que está llevando a situaciones gravísimas en cuanto a un alumnado y algún profesor que se planta por ahí y planta un discurso fascista totalmente, pero que encima le dejan entrar en un instituto público. Entonces, ¿en qué se está fallando? Y que además creo que es una obligación en la educación pública, en la privada no nos vamos a meter, ellos saben lo que hacen y los papás y mamás que quieren llevar a sus hijos e hijas allí, pues también saben lo que hacen. Pero lo que es la educación pública es pública, es decir, todos y todas pagamos nuestros impuestos para que se tienen que guiar en un proyecto en el que no se pueden salir de él y no está funcionando. Me pueden decir, ¿hay algún instituto? Pues claro que hay institutos que sí y colegios, pero hay un arma de doble filo. Por un lado, los profesores que pasan un kilo de esos temas y de otros, que el próximo programa, ya les aviso, que va a ir sobre el tema del acoso escolar, va a ir sobre el bullying, etc., etc., la prostitución también, infantil y un montón de cosas. Eso para que vayan sabiendo por dónde van los tiros de estos programas en donde, por suerte, puedo hablar. Me he tenido que ir hasta Barcelona telemáticamente para poder hablar todo lo que hablo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que falla y qué sientes tú? Porque es una frustración, no me digas que no, que es que estamos en el siglo XXI. O sea, que esto, yo nací en el 65, pero es que yo no sé, es que yo creo que no estamos dando pasos para atrás, nos están obligando o estamos viendo que cada vez que queremos avanzar, siempre hay sectores que te frenan para impedir que des esos pasos. En donde también el tema de los partidos políticos, una parte importante, se ponen, ¿no? Como se abanderan, como que son ellos quienes consiguen esto, consiguen los otros, pero es que esto no es una cuestión, la ideología, evidentemente, somos progresistas, que de lo que se trata es de progresar, pero sin olvidarnos de nuestros principios. O sea, creo que esos son intocables. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que está fallando o que ves? Porque tú lo tienes que ver, Alberto, cuando tú vas y tienes, vamos, o sea, no hace falta que me digas nada de lo que no quieras hablar, no lo hagas. Pero... No, algo importante, yo cuando hago las charlas, cuando hago la ruta, son año tras año, son miles de alumnos y alumnas, es un día entero en un centro de compartir mucho, ¿no? Y ves eso, ¿no? Quizás algo que parece a veces que con algunos cursos que se supone que ya van un poco más ya encaminados, tienes que hacer mucho más esfuerzo emocional para llevarle a esa empatía. Porque confundimos cosas, ¿no? Muchas veces. Hablamos de solidaridad, pero lo que hacemos normalmente es caridad. La verdadera solidaridad es que los derechos humanos estén garantizados, ¿no? Y hay derechos que yo no voy a necesitar hoy. Igual mañana sí, ¿no? La Convención de la Infancia no es para mí. Yo voy a cumplir 48 años este año. La CEDAW, la Convención de la Mujer, los refuerzos de la mujer, el 79, me la conozco yo más que incluso gente que debería saberla, ¿no? Entonces, saber que existen esas cosas. Entonces, la empatía tiene que ser el primer paso. Algo bonito que pasa con el proyecto es que, como lo que están viendo son fotografías, historias, después yo les doy una charla, ahí impactas, ¿no? Y transformas. Es decir, la empatía tiene que ser con acción, se tienen que mover por el de al lado. No solamente ver esta foto de Asia, decir, oye, que ya tuvo que ir al frente porque las mujeres eran vendidas, secuestradas, violadas, asesinadas, y ella dijo, oye, que todos somos familia, hemos perdido eso de familia, ¿no? Antes, ya que la felicidad antes era un logro conjunto, hoy es individual. No necesita a nadie, no depende de nadie. Mentira, error.
Para tú llegar a un punto necesitarás que todo esté ahí. Pero bueno, no entendemos cuál es la base. Y algo muy, muy importante, que yo a veces les tengo que decir, ustedes vienen aquí a aprender, educados vienen de casa. Y entonces, las historias que les mostramos son chiquillos y chiquillas que tienen muchos más motivos que ellos para ser malas personas, y no lo son. Entonces, esos ejemplos les impacta y los tienen como referente y se los llevan a casa. Entonces, esto es muy bonito cuando te llega la reacción de las familias muchas veces. Ojo, que ya como soy un poquito mayor, estoy dando charlas a chiquillos y chiquillas eh, que sus padres tuvieron alguna charla mía. Los que Ya voy a acceden a algunos ellas, sitios. dirás, los que acceden a Claro, ellas. claro. Niños ahora que los papás estuvieron en bachillerato en su día, chiquillos y chiquillas de bachillerato que tienen niños ahora en primaria o ya casi en secundaria, ¿no? Incluso profesorado que estuvo como alumnado o periodistas también. Ahora me hacen la entrevista a mí, están en el otro lado, entonces es una consecución. Entonces, el impacto es muy bonito porque se transforma en eso, ¿no? En conocer lo que no conoce. Entonces, algo que necesita el profesorado son herramientas para, porque hemos confundido la libertad con el libertinaje, con la mala educación. O sea, tú eres mal educado, y punto, ¿no? Entonces, que yo a veces tengo que hacer un esfuerzo y poner en su sitio en situaciones a gente para que entienda, y eso es muy bonito porque a veces cuando como siempre hay chiquillos y chiquillas que son disruptivos, ¿no? Que tienen sus cosas y después están otros que son mal educados. Entonces, con eso el profesorado tiene que tener herramientas para llevarlo, ¿no? Porque eso afecta a todo el mundo. Pero es muy bonito cuando impactas con esto y empiezan a ver el porqué de lo que le estamos contando. Porque hay una parte que es conocer algo muy básico. Cuando lo que tú estabas hablando antes, y cuando voy a otros lugares, ¿no? Porque la propaganda, vale, yo sí soy capaz de diferenciar lo que podemos llamar propaganda o lo que podemos decir mensajes que no tocan, ¿no? Pero hay personas que no están preparadas. Entonces, esto no es nuevo, ¿vale? Esto no es nuevo. Entonces, cómo llega Hitler al poder, cómo dice que yo lo voy a arreglar todo, no es nuevo. Pero estamos comprando ese mensaje hoy. Y algo que se ha hecho muchas veces es poner paños calientes a momentos y personas que no hay que hacerlo, ¿no? Le llamamos ultraderecha, son nazis y representan lo más mezquino. En estos años hemos podido entrevistar a soldados de la Segunda Guerra Mundial francesa, a soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial. He estado en Auschwitz con supervivientes del genocidio nazi. Y esas historias nos posicionan en lo que no toca. Entonces, primero hay que diferenciar, mm, por decirlo así, lo que es un buen comportamiento y un mal comportamiento. Putin es un tipo de empresario de hace más de 20 años. Donald Trump es un agresor sexual, un corrupto, ¿no? Y los saudíes, que también tienen su cosa, son unos descuartizadores de periodistas. Entonces, primero, sí, cuando empezamos a dar... Es lo que, cuando te contaba antes que estuve en Gaza en el año 14, nuestro trabajo es de advertencia. Es decir, oye, está pasando esto, Israel quiere conseguir esto. Bueno, pues vamos, hay que hablar, negociar, la diplomacia murió hace mucho tiempo y toca el momento de la acción. Mientras tú te reúnes y hablas, pues los malos siguen avanzando, ¿no? Esto puede parecer muy loco, pero ponte en la situación más loca y te quedarás muy corto, ¿no? A veces estamos mirando donde no toca y desde estos años que a mí vas viendo los comportamientos y las situaciones, se van como uniendo los puntos y te aterroriza, ¿no? Entonces, algo muy importante, vivimos en la Unión Europea, ¿no? ¿Y cuáles son los valores de la Unión Europea en la que vivimos? Nadie lo sabe, Los pero están valores de la escritos. Unión Europea. Valores ¿Tú de la lo Unión- sabes? valores de la Unión son 6, no hay más. Ah, no hay Dignidad, más. libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y derechos humanos. La No hay Unión ninguna Europea. ideología ni ninguna creencia. Sí, sí. Los valores que nos vienen de ese momento del acero y del carbón, ¿no? 1950. ¿Cuál es nuestro primer artículo en la Unión Europea? Número 1, obligación de respetar los derechos humanos. O sea, este es nuestro primer artículo, esa es la base. Pero claro, y dentro de los valores de los derechos humanos son tres, nada más, que es la dignidad, la igualdad y la libertad. Fíjate qué casualidad, ¿no? Todo está escrito, todo está puesto ahí. Pero de repente aparezco yo, que soy Víctor Orbán, y te digo que los valores europeos son el cristianismo, bla, 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 bla. Y cuando trabajábamos en Serbia, en la frontera con Hungría, cuando mandaban en caliente y maltrataban a las familias al otro lado, yo tengo mi pasaporte y soy europeo, podía cruzar.
Pero en ese momento Orbán aprueba una ley que prohíbe a las ONG y a la prensa, a los defensores de los derechos humanos, a los cooperantes, trabajar. Nos prohíben, nos detienen. Y entonces empezamos a dar advertencia de lo que es Víctor Orbán, la réplica de Putin. Putin ha ido colocando poco a poco sus peones en Europa, que son los nazis, ¿no? Meloni, Le Pen, la de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos. Que son nuestros colegas al principio, ¿no? Porque Putin era nuestro colega, igual que los otros también, ¿no? Entonces, cuando tú ves que va ocurriendo eso, después Orbán replica leyes en la Unión Europea como las que aprueba Putin, pero que son más bestiales, ¿no? La ley de, que es algo así de las relaciones sexuales no normales. O sea, va por las personas homosexuales. Y aprobó una ley en Hungría donde mete pederastia y homosexualidad. La gente sabe que en Hungría está prohibido leer el Harry Potter para los menores de 18 años por esa ley, que el Erasmus está bloqueado con Hungría desde hace 3 años más o menos, y el Horizonte 2027, que es el intercambio de profesorado, porque Orbán convierte en universidades, en fundaciones privadas donde te dicen que por leer Harry Potter fomenta la homosexualidad, lo sabemos. Entonces, sí, la Unión Europea bloquea a fondo, le bloquea el Erasmus y más cosas. Pero fíjate, eh, cuando el señor presidente de Argentina, Milei, llega al Fondo Monetario Mundial, dice homosexuales pederastas, ¿no? Y cuando llega Trump al poder dice, primer objetivo, aparte de cualquier persona delincuente, que él también lo es, no podría entrar, por ejemplo, en otros países porque es delincuente, ¿no? Había una viñeta el otro día muy, muy graciosa que decía, voy a entrar en Canadá, dice, no, aquí no podemos dejar entrar a delincuentes, es un delincuente convicto. Y Trump lo primero que va también es por las personas homosexuales, ¿no? O sea, ¿por qué? Entre Entonces, otras cosas. vamos a elegir... Sí, sí, pero es muy curioso cuando empiezas a ver todo esto y empiezas a juntar esos paños calientes que se tiene con esta gente que tiene un mensaje que no les gusta, que hay gente que según su base no tiene derecho a asistir. Y empieza muy suave, ¿no? Cuando trabajamos en Grecia, gobernaba Amanecer Dorado, un partido nazi. No, no son nazis, son pocos, son ilegales hoy. Pero bueno, ¿quién gobierna en Grecia y quién gobierna en Italia hoy? La que tienen montada, ¿no? Incluso en el Parlamento ahora no solamente hay uno, sino hay 3 partidos nazis, si no me equivoco, de ultraderecha nazi, y en Italia. Y esto viene también de lo mismo, ¿no? Cuando las personas huyen de Siria, vienen de Afganistán, Alemania abre las puertas, cuando nosotros estamos en Grecia venían a amenazarnos, nos decían, es que ustedes vienen de Europa con dinero de Europa, ayudar a los migrantes, y cómo estuvo Grecia hace unos cuantos años atrás. Y voy a lo mismo de antes, ha faltado la pedagogía de ir explicando las cosas. Y en ese momento Europa hace como una reagrupación de migrantes de reparto, ¿vale? Con dinero de fondos europeos para cuidar a las personas, que era, en España se estipulaba que era como unos 2.000 Para euros por cuidar, persona para cuidarla, para cuidarlo. pero que le daban 4.000, ¿vale? España se comprometió a unos 18.000, solo trajo 2.400. Italia tenía cerca de 200.000 personas allí y creo que Grecia tenía unos 80.000 cuando se hace ese acuerdo de Turquía y tal. Solamente en el campo de refugiados, llámalo así, de Moria, creado para 2.500, había 20.000 violaciones, asesinatos, lo peor, porque lo hacemos así, ¿no? Eh, ese reparto no fue para ser solidarios con Grecia y con los refugiados, con las personas migrantes. Fue para ser solidarios con dos miembros de la Unión Europea, Italia y Grecia. Y vuelvo a repetirlo antes, ¿quién gobierna Italia y Grecia y quiénes son? ¿Cómo han usado el mensaje al estilo de la inmigración, de tal? Nada nuevo. Entonces, nuestro trabajo que hacemos es un trabajo de advertencia. Llevo 3 años bajo las bombas en Ucrania, en Siria, en Irak, ¿no? Cuando estaba con los ucranianos decía, es que tú hace 20 años no tenías guerra, y ya hace 20 años estaba en Palestina e Israel, o estaba en Siria, o estaba en Hace Irak. 20 años no, que va. La memoria Entonces, selectiva. entonces decía un superviviente del genocidio nazi que decía, la gente se olvida muy rápido de los momentos malos, ¿no? Entonces, esa descripción es genial. Por eso hay que escuchar, primero, a las personas expertas, ser altavoz de las personas que saben, con datos y con un consenso, ¿vale? Eso es lo primero. El cambio climático no existe, ¿no? Yo a veces con las charlas, yo que soy muy irónico, tengo mucho humor negro a veces, si no, no viviría. Y entonces, el año pasado no era el anterior, porque a mí estos 4 años son como uno, ¿no? Y estuvieron 2 dramas.
el año anterior. En octubre tuvieron que decir chiquillos, chinijos y chinijas a casa porque hace calor en octubre, y después tuvieron las crisis de las papas. No había papas. Yo estaba en Ucrania, me partía. ¿Y por qué me partía? Porque en mayo yo vi unos agricultores hablando en televisión española en una pieza que decía, una viejita enseñaba las papas. Este año si no llueve no va a haber papas. ¿Hubo papas? No. Esa señora tenía razón, no era divina, era una persona que sabe lo que está pasando. Entonces, debemos reunir a las personas que saben de lo que hablan, potenciar los proyectos que trabajan. Esto, el pensamiento crítico, porque los colegios se llama rutinas de pensamiento y después en el colegio pensamiento crítico. Y ese es el fallo que a veces tenemos. Y también, bueno, yo soy de la GB, que soy un poquito mayor, y Mira, perdona el inciso, creo deja que de decir que eres un poquito mayor porque me va a entrar una depresión de un momento a otro en vísperas de subir 6 peldaños para que tú es estés ahí, dale que te pego. joven. Y quizás hay una cosa que es, por ejemplo, eso, ¿no? El que cuando yo era niño, los niños éramos niños muy pequeñitos, los chinijos éramos chinijos, y los mayores ya eran mayores que estaban en el octavo, y mayores se iban después al instituto, que eran los 3 cursos, ¿no? Que primero, segundo, hoy no, hoy terminan el cole y se van a un lugar donde son mayores, ¿no? No hay una cosa, entonces ya soy mayor, ya soy libre, entonces confunden eso, ¿no? Y yo les muestro esos ejemplos. Yo no he visto a ningún profesor, ninguna profesora, ningún maestro, ninguna maestra en Siria, en Irak, en Palestina, en unidades de educación, en todas las rutas migratorias, en Ucrania, tener que hacer un sobreesfuerzo para explicar algo, callados hasta el final. Y no solamente se los cuento, sino se los muestro. ¿Por qué? Porque para estos niños y niñas que están ahí, su maestro, su maestra, su profesor, su profesora, que además muchos están jugando la vida por darle educación, son la llave para su futuro, para salir de esa situación en la que pueden estar. Por eso la verdadera solidaridad es que los derechos humanos estén garantizados. Si no sabemos eso, me va a dar absolutamente igual. Y la implicación, que es algo que siempre suelo decir, de las empresas en general. Yo te hago rico a ti, pero tú tienes una responsabilidad con la sociedad que hoy a lo mejor no puede comprar, ¿no? ¿Por qué tengo que ir yo a un banco de alimentos? No, no tengo por qué ir a un banco de alimentos. Tienes que ser tú, la administración más cercana y las empresas que aporten. ¿Por qué? Porque esto ya lo he visto en muchos sitios. Yo recuerdo estar en medio del desierto, en Jordania, con refugiados sirios, en el segundo campo de refugiados más grande, que era Azraq, que estaba sectorizado para evitar que ellos mismos se maten, porque hay etnias, religiones, formas de ver, pero bueno, eso no ocurre en los asentamientos porque en Europa no tenemos campos de refugiados porque nunca se admiten como tal. Entonces, sectorizado. Y en medio del desierto había supermercados donde la gente iba a comprar como antes, porque son seres humanos y tienen dignidad, y compraban la comida como en un supermercado con su tarjeta de Naciones Unidas. Esa tarjeta se aplicó también para la frontera con Siria, con los refugiados que estaban en Turquía. Que ese proyecto se acabó justo con el terremoto. Entonces se quedaron miles de personas sin la tarjeta con la que iban a comprar al mercado local y obtenían y todo. Y además en ese campo era modélico porque IKEA, por ejemplo, pagó la planta fotovoltaica. Eso qué quiere decir 24 horas de electricidad, de nevera. El otro campo dependía de energía sucia, petróleo. Aquí era electricidad gratis porque es del sol, ¿no? Y podías almacenarla y las casas podían tener neveras, podía comprar pescado, carne, no esperar si había que cocinar en un momento. Y los niños y las niñas pueden estudiar 24 horas dentro. Entonces, esa responsabilidad con ACNUR, con ese campo de refugiados, en ese suelo que dice los jordanos, aquí, pues todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no estamos exigiendo eso, ¿no? Que cuando vienen mal dadas, no hay que funcionar con, bueno, pues te voy a donar X kilos de alimentos. No, pongo este dinero. Entonces, yo puedo comprar lo que yo necesito para que mis niños y mis niñas eh, tengan una normalidad y no sepan que lo que están comiendo sí, pero no se están nutriendo, ¿no? Por eso era muy importante que una familia tenga una nevera en medio del desierto donde poder guardar. Entonces, el ver estos ejemplos, ¿por qué aquí no? ¿No? Este, yo veía después de los bombardeos en Ucrania todos los días, como a la primera hora del día, a pesar de que podían volver a bombardear, tapando ventanas, arreglando un agujero en el suelo. No estaba. Un centro comercial bombardeado. Algunos he visto que al día siguiente lo volvían a abrir. O esa misma tarde ya estaba abierto.
Entonces no iban a permitir que la gente pasara frío, pasara hambre, cosas muy destruidas, igual no lo pueden abordar ahora. Pero las señoras que se quedan sin ventanas, pues un plástico, una madera, ya veremos después cómo se pueden poner ventanas porque no hay para todo el mundo, ¿no? Pero esto, miles cada día. Y a mí me sorprendía la rapidez, cómo estaban preparados. Al principio un país colapsado, que pensaba que la invasión iba a ocuparlo todo, pero después cómo se han preparado socialmente lo público con lo privado. Yo no tengo carpintero para parar un tren. Entonces tengo empresas privadas que están haciendo cierto sabor, cierta labor y como de repente aparecen también gente con comida, con bebidas, para darle a los viejecitos que no tienen que comer en ese momento y a la gente que está trabajando. Entonces a mí me sorprende que esto ocurra en un lugar en guerra y que llegan, por ejemplo, en Valencia o en el volcán de La Palma, se pegaran semanas y semanas quitando barro y ceniza cuando existe maquinaria para esas cosas, cuando existe personal que sabe hacer ese trabajo, páguese. O sea, ¿qué gente tengo cerca, más lejos, más allá? Si tengo que evacuar. He estado en Siria y he visto, o en Irak, donde venía el Daesh, tenían que evacuar a miles de personas. Miles. ¿Vienen? Sí. ¿Van a llegar? No lo sabemos. Pero tenemos que salvar a la población. ¿Lo sacamos? Ya. O sea, eh, con prueba y error, ¿no? Pero que veo cosas y gente de organizaciones pequeñas con pocos recursos haciendo cosas extraordinarias que si tuviesen los recursos que tienen otros diría, ostras. Entonces, Es que eso es lo que se visibilizar consigue. las Mm. cosas, eso es la importancia, ¿no? Bueno, Alberto, si te parece, aunque todavía tenemos tiempo, pero para que podamos hablar todos y que ya empiecen a preguntar, Berisa también tiene que, para eso está, las dos estamos juntas en este, la trinqué, así. Hola, corazón. Sí, hola, ¿qué Estás ahí tal? como diciendo entre el dolor de cabeza, pero La seguro que te está... garganta, tengo la garganta un poco, pero bueno, ¿Pero aguantas? voy haciendo, sí, Sí. sí, sí, Bueno, sí, luego tu marido que te cuide, que hay que eso, cuidarse mutuamente, ¿sabes? que me ¿No? dé infusiones. Bueno, Bueno, yo hablando Alguien, venga del aquí. proyecto, Ahora sí. que me parece muy interesante, porque también ha dicho, ¿no? El tema de que, claro, los profesores hablar de inmigración de los profesores es muy complicado porque es lo que dice él, no se va a ningún lugar a ver cómo están viviendo esos inmigrantes, por qué se van, qué está pasando en esos países, qué les motiva a dejar todo su casa, su familia, eh, todo allí y para emprender un viaje que no sabe cómo le va a ir eh, y ni si van a llegar, ¿no? Claro, un profesor eso no lo sabe porque no lo ve, igual que quizá tampoco lo sé yo porque yo no lo veo ni lo vivo. Por eso es muy interesante que estos periodistas, estos reporteros que están hartos de verlo, pues tengan esa iniciativa de hacer estas formaciones, sobre todo a los niños, que es el futuro, evidentemente, y que sí hay que cambiar conciencias, hay que empezar por ellos, por esos niños. Y que, evidentemente lo que no se sí, ve no se conoce. claro, Esa es la realidad. y cuando a un profesor le dices que hable de eso, claro, te va a hablar, pero te va a hablar dentro de su ideología. Ya corremos Pero el es que no riesgo, pero no puede hacerlo. claro, pero se corre el riesgo porque no lo conoce. Entonces, él dentro de su aula, él va a hablar y no va a poder y no va a evitar hablar de su ideología. ¿Qué pasa? Que si tiene un pensamiento como hablábamos, ¿no? Fascista o nazi o lo que sea, pues Pero ¿qué es que esos deben información le va a estar en dar? la privada. Es que Claro, eso donde tienen que estar es en la privada, no en claro, la Ana, pública. pero ¿Es como no así? se controla, hasta que no pasa algo Bueno, realmente, y que ha un pasado, niño ¿eh? dice, uy, mira lo que me ha dicho este Y ha profesor, pasado y pasa. y se encuentra con un padre que no comparte esa ideología y dice, no, no, a mi hijo no le enseñes esto, esa información cala en esos niños. Eso es muy peligroso, que esas informaciones calen en esos niños porque al final un profesor es un referente también para ellos. Entonces, si los niños no entienden de inmigración, no saben de inmigración, pues si un profesor les dice que vienen a lo que vienen, pues se lo creen. Ahí entro en esta parte que me parece súper interesante, gente que conoce este tema, que lo ha vivido, que tiene material de sobra, sobre todo es súper interesante que muestren ese material que ellos han recogido, porque eso no se falsea, no me vale un PowerPoint que me digan,
lo que pasan. O sea, cuando tú lo ves, tú estás viendo vídeos, estás viendo fotos de lo que viven estas personas, no puedes evitar empatizar con esas personas. Entonces me Bueno, parece pues súper genial. si os parece, vamos a hacer una cosa para que podamos ser más fluidos y que puedan intervenir todos y luego el tiempo que nos quede para poder abrir lo que es una tertulia, preguntas que quieran hacer entre los invitados y que, bueno, que yo creo que hay para dar y regalar, pero tenemos el tiempo que tenemos. Sí, Bueno, yo Fran, tú una ya me vas pregunta que sí que diciendo. quería hacer a Alberto era si cuando ellos han hecho los reportajes hablando del tema de las guerras, ¿no? Como en Ucrania o en Siria y tal, si todo lo que ellos han grabado los han emitido o se han censurado cosas. Yo no he tenido ningún problema, fíjate, hasta el momento, ¿no? Porque está siempre esa visión, ¿no? De que si es muy cruento, si no. Eh, yo, bueno, en los centros educativos primero yo no pongo fotos ni de heridos ni muertos por una única cosa. Mm, Porque cuando llegas a la hora de comer están en la pantalla. Entonces, y esa falta de pedagogía, ¿no? Porque cuando tú dices, son el futuro, yo a veces le digo que no son el futuro, son el presente, pero le estamos estudiando el futuro. A claro, veces, sí, sí. siendo educado, porque puedo decir otra palabra, ¿eh? Y no, o sea, ni en Ucrania estos 3 años de trabajo, yo he estado muchos meses, casi todos los años me he ido en julio, el primer año hasta octubre, el segundo noviembre, y me tuve que ir el 18 de diciembre fue cuando volví este año, ¿no? Eh, no he tenido ningún problema de enseñar, de mostrar, de meterme en los lugares. Obviamente te dan un carnet de prensa para trabajar y mm, ya te identificas. El primer año quizás te preguntaban mucho más porque había miedo a los espías, ¿no? Que Mm, posicionan los lugares y son los bombardeos. Yo estaba en noches terroríficas bajo los drones, bajo los misiles, oleadas de que caían alrededor. Yo a veces con María Blate de Radio Nacional tengo un humor muy parecido y estamos aquí de chiripas, nos tiramos, o sea, salvamos la vida, pero la lotería no nos toca. Entonces, va bien. Y nunca hemos tenido problemas a la hora de entrar en algún lugar. En Jordania sí recuerdo una vez que, bueno, el Zatari, que era el grande, nos te ponen un tío de servicio secreto para lo que ves, lo que no ves, tal. El segundo campo fue más duro, el tipo nos tocó un tío un poco rudo, pero fue bonito. El primer chico era muy joven, tal, que cuando terminamos nos dijo, nunca nadie ha venido aquí a hacer lo que han hecho ustedes. Digo, por eso invertí media hora en explicar lo que hacíamos, para que comprendieras, ¿no? Nunca, te digo, en los centros educativos nunca pongo muertos, nunca pongo heridos, porque ya saben que existe. Sí les impacta cuando ven las imágenes de los bombardeos, de los tiroteos, sí les impacta muchísimo, pero no. Y yo a veces, si he tenido que ser duro en alguna publicación de ponerlo, las pongo, porque es lo que están viendo las mamás, porque es lo que están viendo los niños. Cuando hago charlas más así para público adulto, sí aviso y pongo algunas imágenes, porque es lo que vivieron las mamás durante 51 días de ofensiva en el año 14, que fue una advertencia a lo que quería hacer Israel. Yo me iba a ayudar a los hospitales, estudié cosas relacionadas con la sanidad y podía ayudar y cuando veía a los niños morir destrozados, lo mismo en Ucrania, ¿no? Recuerdo, si bien la guerra de Ucrania, el primer año lo pasé muy mal por las abuelas, porque mucha gente joven y niños se habían marchado, ¿no? Eh, y con el tercer año de acostumbrarse a vivir así, muchas personas regresaron, estudiaron online. Kharkiv fue muy duro porque todo bombardeo había niños y jóvenes. De llegar a un bombardeo y ver a una niña que había sido decapitada por la onda expansiva, cómo sacaban los cuerpos de cuerpos de niños, o sea, eran gente, niños y jóvenes. Fue muy duro porque uno de los niños que murió en uno de los bombardeos tenía 11 años y después cuando fue el entierro, la única manera de despedirse de la mamá que estaba en la UCI, el padre, con heridas, estaba al lado del cadáver del niño de 12 años despidiéndose porque la madre lo viera, ¿no? Entonces, eh, todo esto lo tienes que contar y mostrar de alguna manera. Ayer publicaba un testimonio de Lev, que es un chico que habla español, que está aprendiendo ucraniano, que habla español, de los hispanistas. Tiene una red de profesores que invitan a dar charlas al alumnado allí en las universidades de Ucrania. O sea, voy yo a darle charlas. O sea, fíjate, y en el Congreso de Hispanistas durante 2 años y les muestro su realidad. Y ayer edité ese vídeo donde él me contaba, ilustrado con esas imágenes que hemos grabado, ¿no? ¿Qué me estás contando? Te lo estoy mostrando, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Esta es la realidad, ¿no? Y no,
no he vivido ninguna cosa así, sí algunas cosas surrealistas, pero no, y te digo, el primer año sí a lo mejor tenían más en Ucrania y te interrogaban, te preguntaban una vez que veían que todo ok para adelante, pero es normal, eso es lo normal. En los años que he trabajado en Palestina e Israel sí he tenido muchos problemas con los soldados israelíes, ¿no? Que te pongo a terminar con una pistola en la cabeza el primer año saliendo de Belén, que te bombardeen, que te disparen cerca, era como lo de cada día, ¿no? La agresión, el insulto, porque realmente, bueno, lo que estamos viendo hoy es la evolución de una sociedad maleducada directamente, ¿no? Primero son muy maleducados. Yo recuerdo cuando salí de Gaza en el año 2003, la segunda vez que fui, que los tanques se retiraron, destrozaron todos los campos de cítricos y les mostraba las imágenes en un bed and breakfast a unas familias que estaban ahí, que eran israelíes, y sonreían y me decían, es que todos son terroristas. Entonces te quedabas así, ¿no? Esa fue su conclusión, ¿no? Y también cuando escuchas la causa para liberar Ucrania del nazismo, yo no he visto a ningún ucraniano en las concentraciones que hay todas las mañanas, en los días patrióticos, levantar la mano. Pero sí he visto a gente en Estados Unidos hacer eso, ¿no? O Sí, es sea, que es así, es así. es como decir, ¿qué me estás contando, no? El día a día. Y nunca he escuchado a un palestino decir, todos los israelíes tienen que morir. Nunca, déjenme vivir en el trocito que me Eso queda. ya lo hacen aquí, no te preocupes. Eso ya Sí, lo hacen en no, no España he y tenido, cada vez salen más a cosas que veces sí he digo, el sido, odio es el peor arma del ser humano, o sea, lo más cruel, el odio, creo que hay otras vías y no podemos salirnos del papel y empezar a decir, pero barbaridades. Y además es eso, lo que son los avances en las tecnologías, las redes sociales, pero es que yo digo, es que leen los titulares y luego, claro, tienes que contrastar una prensa con la otra, tienes que ver los digitales eso, para eso es poder eso es lo entender. que les cuento. Eso es lo que les cuento. Yo sé que televisión es ver, pero tú a lo mejor no. Entonces, yo les cuento, yo veo, a lo mejor en España, televisión española, pero después veo la BBC, la Deutsche Welle y la francesa. Todas tienen servicio en español. Entonces, ahí tienes una composición con las noticias filtradas, contadas, con corresponsales sobre el lugar. Yo recuerdo que llevaba 2 semanas en Ucrania, que justo ese día, cuando llegué a la ciudad de Mykolaiv, Mm, tenía reservado un hotel que estaba cerrado, que era una ciudad, no en el frente, pero que funcionaba, recibía bombardeos todo el tiempo y estaba cerrado. Fuimos a otro hotel con Vadim, que era un señor que hablaba español, que me ayudó muchísimo la primera vez que vi, estaba perdidísimo y, y no tenían agua caliente porque no encendía la caldera. Y nos fuimos a buscar otro hotel. Bueno, es la guerra, pero un poquito de agua caliente no viene mal. Porque no había problema con eso, no la encendía porque no tenían demasiada gente y tal. Y me fui a otro hotel, dormí en otro hotel más chiquitito, y esa noche cayó un misil y lo partió por la mitad. O sea, que no hubiese hecho ningún trabajo. Y cuando te digo, llevaba ya como 2 semanas y pico en Ucrania, salvando por los pelos, y veo un vídeo de un tío en España paseando por un paraje que decía que la guerra de Ucrania era mentira, que era un montaje, que lo estaban engañando, y paseaba por allí, sabía de todo. Eh, y yo llevaba pasando en infierno esas 2 semanas y largo. Y después yo le pongo un ejemplo, hay una historia de una niña que se llama Regina, que la hemos seguido varios años, está en su año americano ahora, se fue a través de esa solidaridad entendida con pasta para que los niños salgan, que ahora está sufriendo lo de Trump, porque pueden ser que cancelen su visa y se ha quedado sin fondos para continuar en Indiana, creo que está sufriendo eso, y hemos seguido la historia. Entonces ellos conocen la foto de Regina, han leído su historia, y lo que cuenta ella, ojo a esto, es lo mismo que han visto en otras fotografías y luego han visto mis vídeos. Entonces, lo que cuenta Regina, ¿tiene razón ella o el señor este que camina por el paraje? Ella. ¿Pero por qué tiene razón ella? Por eso, porque han visto la foto, han visto la historia, han visto los vídeos y lo que ella cuenta. Ah, pero Alberto estaba allí. Pero yo no soy nadie, es Regina y ustedes. Y lo más importante, están viendo que se bombardean colegios, centros de salud, y, y esa imagen y ese vídeo, ¿quién lo está grabando? ¿Lo está grabando ella o lo está grabando alguien que, si ella está mintiendo, no lo va a emitir? ¿Corresponde lo que ella está contando con lo que yo estoy viviendo, con la realidad, con los hechos, con los datos? Sí. Entonces, eso le hace pensar a los chinijos. Y esa es la parte importante de este trabajo, ¿no? Es decir, ¿estamos sobre el terreno? Sí. ¿Este señor? No. ¿Están ustedes bajo las bombas? No. ¿Están ustedes refugiados bajo una escalera con una niña que está temblando porque su mamá está en el hospital y no sabe de ella y caen drones? No, ustedes no están allí. Estoy yo. Y está esa niña. Y estamos los Bueno, compañeros. Entonces,
se trata de eso. Entonces, lo que filtramos prácticamente es muy poco. A veces sí tardamos un poco a lo mejor en contar algunas cosas para ponerlas bien, pero nunca ha Efectivamente. habido una censura ni petición, no. No, Pues pues si no lo diría también. Alberto, que me avisan por el tiempo para que nos dé para todos los invitados, desde luego es un gusto, espero tenerte más veces y desde luego te invito a que sigas, tú no te vayas, a no ser que te tengas que ir, tú ahí quietito. Mary Silva, Hola, buenas tardes, buenas muchísimas tardes. gracias por aceptar estar en este rincón que es pequeñito, Vale, pero donde se trabaja por la libertad, por los derechos humanos vale. y donde se trabaja por el respeto y la empatía. Muy bien. Bueno, darte las gracias por tu papel tan importante que haces aquí como traductora, tú eres traductora. Sí. Y a ti te quería entrevistar, fue una alegría porque además tengo que mencionar a Manolo Marrero, compañero, amigo, tengo que mencionar también a ver, ¿cómo se llama este? Me mata. Gloria. No. No. ¡Ay! Luis. Arteaga. ¿Quién? Sí, dime el nombre, Luisa. Arteaga. Se me ha ido, pero Arteaga. Sí, Arteaga, que fue Con quien F, me puso en contacto contigo porque ninguno de los dos podían estar hoy, pero estarán otras veces. Vale. Entonces, Mary, espero que este sea el principio de poder hacer más programas para saber, ¿no? De ayudar a entender que las mujeres podemos salir adelante y que no se termina el mundo por mucho que estén diciendo que se va a acabar ya. Digo, no fastidien, que están haciendo niños todos los días, que es esto de que se acaba el mundo. Pero es lo que se vende y aquí a ver quién coge más miedo. Tú eres de Gambia. Yo soy de Gambia. Vale. ¿Y llevas viviendo fuera de Gambia cuántos años? Yo fuera de Gambia, llegando aquí como 21 años por ahí. 21 años. 21 años entrando en España y ahora tengo ya 47 años ya. Estoy llena de babies. Llevo años. Bien. ¿Qué es lo que te hizo? ¿Cómo fue tu infancia? Yo quiero conocer de ti cómo fue tu infancia y que además te empiecen a conocer, y creo que es muy importante en las mujeres el verse reflejada, ¿no? Que puede ser no, eres alguien en el que se puedan mirar y en momentos en el que ven que no tienen dónde ir, que están solas y que eso les priva para poder seguir adelante, que mujeres como tú están ahí, han llegado, están con esa sonrisa tan bonita que tienes y esos ojos. O sea, yo te dije que te vas a encontrar a gusto y yo no me equivoco. Y si no, Luisa, te lo dije. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Con tus hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí. Las razones por las que te fuiste. Sí. ¿Vale? Yo llegué aquí porque tenía mis padres aquí. Mi padre era chef en mi tierra, en Gambia. Y por lo que he visto, por lo que nos contó, porque tuvimos, yo con mi hermano teníamos como, yo 3 años, mi hermano atrás, 1 año de diferencia, 2 años. Y cómo nos partieron ahí dentro de Gambia, para que ellos vengan aquí a buscarse la vida. A mí me dejaron con mi tía, que es hermana de mi padre, y mi hermano, la misma sangre, la dejaron con la parte de mi madre, abuela, o sea, dividido, ¿vale? Nada que ver. Pues nada, nos crecimos ahí, después nada, que ellos hicieron un grupo familiar para que nos vinimos aquí en España, pero ya esos momentos, ya mi madre y mi padre tuvieron hermanos. Tengo hermanos como Sandra y Junior, que nacieron aquí, ¿vale? Pero al llegar aquí, es verdad que yo nunca tenía la intención de venir aquí, ¿vale? Nunca quería venir a España, no tenía idea cómo es Europa, ni es algo que quería venir aquí, porque estaba a gusto, yo estaba a gusto en mi tierra, ¿vale? Estaba a gusto en Gambia, pero a tener mi madre y mi padre y nunca disfrutaron de ello, digo, bueno, es el momento de ir a conocer a mis hermanos,
y conocer a Europa que están diciendo. Y mi padre, yo qué sé, tenía sueño, ¿vale? La Europa que están diciendo. Me Sí, quedo con eso, la Europa que están diciendo. Claro. eso es. Entonces, la mente es qué es lo que es Europa, qué es lo que están diciendo en Europa, ¿no? Entonces, la curiosidad, ¿no? De venir y ver. Pero es verdad que cuando llegué aquí, como lo que tú ves de mí, mi sonrisa y mi fuerza, creo que es la que me hace sentirse bien, primero yo, a gusto, a tramitar a la gente que soy buena niña también y aprender de que aquí no es mi tierra, tengo que caminar como la gente de aquí. Esa me ayudó un montón, de verdad, no por nada. Y agradecido también la gente de aquí, porque la gente de aquí fue, pero vamos, yo no me puedo quejar, ¿vale? ¿Te refieres a Canarias? A Canarias, porque yo nunca he viajado a otro sitio. Desde que entró aquí, nunca fui ni vivir en, yo qué sé, otros países, no. Yo estuve aquí y como tú ves, lo que tú dices en el WhatsApp mía, siempre tiene mis hijos. Mis hijos son mi puerta, son la que me da esa risa, son la que me abre la puerta, son la que me da fuerza, quiere o no, para luchar día a día y decir lo que están rastando ahí, como que yo no lo escucho. Yo lo que sé que soy yo y tengo que tener eso de salir para adelante, ¿vale? Yo lo que quiero saber, perdona que te interrumpa, es importante y me gustaría además que se queden con ella, que haya preguntas y sobre todo pues abrirse en este mundo que somos unos privilegiados porque es la primera vez que te entrevista, me dijiste. Sí, de verdad. Para yo mí estaba ni te súper cuento. nerviosa a ver cómo hago. Porque Pero nunca... a que estás tranquila. Sí, ¿Estás estoy tranquila contigo. Pues eso. Dime. Entonces, ¿te has encontrado en situaciones en las que, bueno, te hayan podido decir, a ver cómo te lo digo para que no ya sé. parezca... Ya. Incómodo. Sí. Incómodo, sí. Decirte algo de que si has venido, tú llegaste en patera y demás, te lo digo porque yo lo he vivido personalmente. Yo también. Aquí hace 23 años, llevo yo aquí también. en Madrid, pero como si fuese de Honolulu o algo más allá. Y a mi hija, siendo pequeña, le hicieron bullying en un autocar, en el autocar del colegio. Y los listillos de turno, un grupo de niñatos, le dijeron que se había venido en patera. Sí. Entonces yo le dije a mi hija, digo, tú lo que tenías que haber dicho que sí. Que desde Manzanares hay una vía que te lleva al mar y enlazas con el Atlántico. Porque claro, no hay mar. Pero si a ella le ha pasado siendo una niña, por suerte ella supo gestionarlo y era pequeña, pero es algo que yo, o sea, tú ves a una persona negra que cuando dice, no, negrito, digo, negrito no, son negros. A mí no me dicen blanquita, soy blanca. Decir negro no es un insulto. O sea, eso es así. Entonces, el verte a ti y esto que se está dando, porque además, desgraciadamente, en estas islas, ahora que nos escuchan, nos van a escuchar en muchos sitios, en estas islas, desgraciadamente, el racismo está ahí. Sí. Y tengo la sensación de que ha aumentado. Sí. Tengo la sensación de que ha aumentado. Sí. Y duele. Ya, y más. Dilo alto. Y duele, efectivamente. Y Dilo duele. alto. Porque nos ponemos en el sitio de las personas que habéis venido de fuera, pero da igual. O sea, es que además no llevan una etiqueta diciendo yo vine en avión, yo vine a través de la familia. O sea, y eso es lo que a mí me está preocupando. Entonces, quiero saber, desde el corazón, y si lo puedes decir, ¿te has sentido así? Sí, yo una vez he sentido así, y lo que tú estás diciendo ahora, que te dije que dilo alto, es que no somos los culpables que la gente está viniendo la patera, pero muchas veces la gente se confunde o no quiere saber o porque sabe y hace como que no sabe de que inmigrar
o la inmigración somos las otras negras o negros. Eso es, no sé qué palabra lo puedo decir, porque la gente que viene aviones o visado o lo que sea, ellos no son inmigrantes, porque ahora lo que se habla de inmigrante o etiquetado es los niños o la gente que están viniendo en la patera, que no es así, porque el mundo está abierto para que cada uno que puede viajar donde quiera. Pero el problema del racismo que tú estás hablando es verdad, tanto que yo me da gusto estar aquí, que tenía gente maravilloso, también me he cruzado con gente que quería amargarme la vida, encima incómodo siendo mujer. Ese momento yo estaba con mis 3 hijos y unos grupos de chicos, simplemente vecinos, me hace la vida, pero vamos, me lo hace, pero no sé qué palabra te puedo decir. Y yo me defendí en un momento dado de hablarla, porque es verdad que soy una niña muy abierta, como tú me ves, hablo muchas cosas con la gente de aquí. Entonces fui a hablar con la gente, trabajador social, policía que está cerca, el colegio, porque mis hijos al nacer aquí saben lo que es irse guardería, colegio, deporte. Entonces creo que estoy cogiendo el camino de aquí. ¿Y para qué me tiene que señalar de que soy de fuera? Entonces eso te llega, ¿no? Te choca. Siendo una niña luchadora para sacar a tus hijos para adelante, pero te lo quiere complicar. Entonces, ese momento no perdí la fe. Dije, yo encima de esa gente me tengo que sacar mis hijos para adelante, sí o sí, pero sí que es verdad que fue duro, fue muy duro ese momento. No, no pasa nada, eso ya pasó. Y lo que me hace ser fuerte es verdad que soy una niña muy alegre y la risa mía, es verdad, siempre lo he dicho a mi familia, nadie sabe cuando llora, nadie sabe cuando me río. La gente que me conoce bastante y la que me conoce desde que llegué aquí son la que te puede decir cuando estoy triste. Pero la gente que no me conoce y más que ahora lo que estoy portando con los chicos, siempre me dice que estoy bien, pero porque ve esa sonrisa, porque no la quiere transmitir otra cosa, porque ahora ese trabajo que me he metido es ayudar, porque yo sé lo que es inmigrar. ¿Qué edades tienen tus hijos? Bueno, ay, No, Dios, Luisa, ya no estoy pasa otra vez. nada, no pasa nada, ya eso se ¿Qué edades tienen tus hijos? Mis hijos, los 3 nacieron aquí, el mayor tiene 25 años, ¿vale? A nacer aquí, también estuvo en Holanda trabajando. El medio, es verdad que quiere estudiar actor porque estaba en la serie esa de, ¿cómo se llama? Ay, unas de risa aquí. Ay, no me acuerdo, no se me va. Y ahora se fue a Madrid estudiando para sacar actor. Y la niña está en la universidad, aquí, está conmigo viviendo. O sea que nada, es una lucha donde yo no he visto nada a decir mamá, papá, sino yo sola con la gente que me quiere y la fuerza mía, creo yo. Bueno, si te parece, vamos a, por el tiempo ajustado, espero que sea el primero de más programas. Además, hay un compromiso de vernos físicamente por la próxima supuesto, semana, porque por nos supuesto. veremos y nos daremos esos abrazos que al final es lo que, ¿no? Esos abrazos que necesita la humanidad. Uno, sí. Y vamos a pasar a Luisa Tamayo. Vale. Hola, Luisa, otra vez hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar contigo, compañera de batalla, de escuchar, es un lujo escuchar a Alberto, que lo admiro mucho, conejero de yo también, por cierto, Alberto. Ay, de verdad. Sí.
He podido estar en algunas de las exposiciones y no he podido estar aún en charlas, pero bueno, sí tengo buenas amigas profesoras que llevan, han llevado tu proyecto a los centros. Mira, a mí me parece que llegado a este punto, yo quiero ser lo más breve porque yo creo que hay aquí experiencia buena y al final esto también hay que hablarlo en primera persona y para eso está Mary y para eso también está Alberto que ha pateado mundo. Creo que se han dado ya algunas claves muy interesantes para centrar el tema de las migraciones, ¿no? Me ha gustado mucho el enfoque que ha dado con la educación y en algún momento yo creo que esto lo tenemos que desarrollar más. Yo que además he estado mucho tiempo luchando por una educación pública de calidad, ¿no? Del lado de las AMPAs, ahora AFA. Me parece un tema muy ¿Y ahora interesante. cómo es? ¿Ya se quitó la AFA, M otra vez? asociaciones de familia. Ah, mi madre, ya me perdí hasta Bueno, eso. está ahí en proceso de cambiar. Bueno, Vale. pero creo que el concepto clave es derechos humanos, ¿no? Derechos humanos. Ese es el concepto clave eh, y desde luego la empatía. Alberto también ha introducido algunos datos interesantes y es pues eso, el que empecemos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? A señalar, por así decirlo, y no en una actitud agresiva, sino de identificación y de identificación de los relatos, ¿no? Llamar, señalar los discursos o las personas que son abiertamente fascistas. Migrar es un derecho básico de cualquier persona y las motivaciones pueden ser de lo más variadas. Pueden ser, pues, oye, un simple cambio de aires, un querer conocer otras culturas, disfrutar de otros ambientes, etc. Pero evidentemente el grueso de las migraciones se deben por cuestiones económicas y ahora, desgraciadamente, no es tan reciente, pero quizás ahora está más agudizado y también lo menciona Alberto, la cuestión de la crisis climática, pero que en el fondo no deja de ser una influencia más del sistema económico, ¿no? Estamos también, hay un problema también de expolio de unos países sobre otros, el mal llamado primer mundo sobre el tercer mundo, concepto que, por cierto, no me gusta nada, pero que es una realidad económica, política y social, y creo que no podemos tapar el problema, no podemos meter debajo de la alfombra la realidad de que hay miles, millones de personas prácticamente migrando hacia donde hay oportunidades. Hombre, hablamos de este país, hablamos de las la vida. Por hablamos cierto, sí, perdón. hablamos de las islas de España, hablamos de las islas, y lo que a mí me sigue sorprendiendo, como un país que ha tenido que emigrar en la posguerra, en la guerra, que se tuvieron y ya en las islas, el ver cómo ha ido creciendo la ultraderecha, que muchos se reían, jajaja, esto no van a entrar, y vaya que entraron de la manera, pues eso, como entran donde quieren. Entonces, me sigue sorprendiendo, Luisa, y aquí hablo como coordinadora que eres de Izquierda Unida, entonces estás ahí, en esa lucha con compañeras y compañeros. ¿Qué hace que en estas islas, digo, o nos hemos vuelto locos o se nos ha ido la pinza? Digo, yo no sé cómo denominar a esto. ¿Cómo es posible que unas isleños que tuvieron que marcharse, que se fueron a Venezuela, que se fueron a Francia, otros se fueron a Alemania, ¿cómo es posible que ahora, bueno, yo lo contaba, no sé si fue a ti o se lo decía a Belisán, yo creo que no te lo conté, en el centro de salud, algo que yo nunca he hecho, el discutir en un sitio, en un centro de salud, ni en ningún lado, no lo hago. Pues me callo, pero claro, llega un momento que para que a mí me calle, cuando ya estás oyendo
2 mujeres, además mujeres. No digo que es que las mujeres sean, que ese tema ya lo hablaremos en otro programa, porque yo esto de la mujer, si estaríamos mejor si gobernasen las mujeres, cuidadito, porque entonces empezamos a nombrar mujeres y ahí a ver qué es lo que dicen. Pero bueno, lo dejamos para otro y contaré contigo. Sí. Bueno, ahí depende qué mujer también, ¿no? Que ahí depende qué mujer, como los hombres, depende qué hombre. Pues claro, pero tú sabes por qué lo digo, Melisán, tú Sí. sabes por dónde voy. Y Luisa también, y Mary, vamos, ya con la risa aclarada, ya me lo imagino. Entonces, una discusión. Fíjate que aquí, Ana, fíjate que aquí, en esta foto que está aquí detrás, en esa que llamaron Revolución de la Mujer, hablaban de la paridad por ley, donde en un colegio hay un director, un alcalde, una alcaldesa. ¿Para qué? Para que las próximas generaciones entiendan la igualdad de forma natural. Entonces, antes lo decía Luisa, hay que educar primero en perspectiva de derechos humanos, porque se están construyendo un montón de tejados que se van a derrumbar en 0, entonces, si tú tienes una base de derechos humanos, entenderás la igualdad, que tengo derecho a amar como yo quiera, que tengo derecho a pensar como me dé la gana y puedes tener la religión que tú quieras, pero dentro del marco de los derechos humanos y de sale fuera, ya no. Entonces, esa es la base. Entonces, no estamos construyendo los cimientos bien y entonces estamos metiendo un montón de historias que no se están entendiendo y en la dirección que decía Luisa, la pedagogía. Cuando yo era niño, igual ahí lo recuerdan, la pedagogía me la hacían al margen de la opinión. Entonces, hay una especie que llamo opinólogos de sofá, que son los todólogos y todólogas, que saben de todo. Están ahí. La pedagogía, siempre he pedido, incluso desde antes de la pandemia, mucho tiempo antes, hay que hacer huecos para la gente que sabe y desde el consenso. Y punto. Los derechos humanos no son negociables, no se puede discutir, o sea, no se pueden quitar a nadie. Cuando yo era niño había un pingüino que se llamaba Petete, yo me acuerdo de Petete, hablaba de las vacunas y los volcanes. Y tenía un amigo que se llamaba Caculín, que lo creó el mismo dibujante, me sale mal, que era hispano-argentino, no me acuerdo el nombre, los creó. Y Caculín, que era dibujos animados, hablaba del cambio climático hace 50, 40 y pico años, o sea, casi 50 años. Esa pedagogía al margen de la información, que cuenta con datos, con sabiduría y cala. Entonces, y que no es discutible, porque yo no le puedo discutir a un epidemiólogo que habla desde el consenso. No le puedo discutir a un experto de lo que está hablando. Y eso es muy importante. Entonces, si empezamos con eso, cuando llegue el mensaje, el problema es que hoy, como decía Mary, el problema que hay es que se visibiliza mucho la intolerancia. Entonces, lo bueno está ahí. Y algo que lucho mucho es, este nazi está diciendo esto, pero te muestro lo que dice. Entonces, refutar una idea lo hacemos visibilizando la idea. Entonces, tenemos que llegar antes. O sea, si mi objetivo social es este, pongo un ejemplo. En la pandemia salieron todos los idiotas y no orgullosos de serlo y se quedaron ahí. Cuando se aprueba el ingreso mínimo vital, un ejemplo, un derecho humano, que está en el artículo 23, punto número 3. Si cual por lo que tú recibes, algo así, no llegas a, o sea, si el salario base son 1000 y pico, ¿no? Y tú vas a cobrar 600 y ya no vas a conseguir más. Tiene que ser el Estado, cuáles ayudas sociales, algo así, cuáles sea, complemente más. Que en Europa se llama de otra forma, que el Papa le llama de otra forma, con eso a tope con el Papa, que se llama renta universal. Y esta misma, que está en toda Europa, que cuando llega el Día del Trabajador hace 2 años, Meloni la quita. Entonces, ahora quien puede ayudar a la gente que no tiene será la mafia. Vuelve la mafia a ayudar, ¿no? Y entonces, no se hizo pedagogía. 1948, la señora Roosevelt no era sospechosa de ser comunista. Y además, lo dejo aquí, los derechos humanos podemos considerarlos el primer texto feminista de la historia. ¿Qué es feminismo? Vamos al diccionario de niños y niñas. ¿Qué pone feminismo? Igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Ya está. Entonces, cuando tenemos una duda hay que ir a los expertos, a los especialistas. Entonces, no estamos haciendo esa pedagogía para llegar ahí, aprobamos, metemos todo, y la gente no está entendiendo que hay cosas que yo no necesito, pero tienen que existir. Lo repito lo de antes. Y ese es muy importante el papel que hace el profesorado con eso. Igual que lo que decía Mary también. Hay mucha gente
que confunde un término. Es que vienen con su cultura. ¿Cuál es su cultura? La música, la gastronomía, el cuscús está muy rico, las salchipapas, los tacos, las arepas, ¿no? Eso es cultura. El resto es violación de derechos humanos. La ablación del clítoris, matrimonios pactados, ¿cómo se llama? Crímenes de honor. Que tu familia te asesina. Hubo un papá que mandó a sus niñas a casarse en Pakistán, creo que fue, eran españolas. El padre está detenido, pero ellas murieron. Y todo eso está contemplado en el Convenio de Estambul. O sea, que es una protección para las personas migrantes. Entonces, tenemos que visibilizar más ejemplos que son vitales para aprender. Hoy no vemos a ningún influencer hablando de, no yo, sino yo no soy nadie, lo vuelvo a repetir. Yo soy altavoz de otra persona. Es que además tenemos un gran problema hoy, que tú ya no puedes hacer pedagogía. Tiene que hacerla alguien externo sobre ti, alguien externo sobre lo que toca. Porque estamos en ese momento de que no vale nada. Y lo último, visibilizar, llamar a las cosas por su nombre, que decía Luisa. Una de las cosas por las que tuve que volver de Ucrania fue porque el Cabildo de Lanzarote, de los honores y distinciones, me entregaba el Jameo de Oro a la Solidaridad Internacional. Ahí está. Cuando en esto que te voy a empezar a felicitar, me viene a felicitar alguien que es nazi, porque representa la ideología de en mi discurso tú no cabes, ¿no? Entonces me felicita y educadamente, ¿no? Muy bien. Y lleva el gorro, el cachorro de mi padre con su pin, triángulo rojo de los campos de exterminio de Auschwitz, de otros tantos de los más de 6 campos de exterminio, que creo que fueron los que existieron, que crearon los nazis. Le decía, ¿ves esto? Que ha estado conmigo todo el día. Es que tu discurso quita derechos. Acepto tu palabra, pero te rebato, ¿no? Entonces, poner en su sitio, dejar de poner caños para... De forma, con todo esto llegamos muy tarde, pero no está todo perdido. No, en absoluto, Vale, no está nada perdido. nos quedan solo 10 minutos. La verdad que ojalá pudiésemos este tipo de programas que fuesen 2 horas. Lo que el realizador creo que se cortaría las venas directamente, pero creo que sí, es este tipo de, ¿no? de tertulias, de entrevistas en el que se mezcla la tertulia con la entrevista, es necesaria y además, de hecho, Belisán lo decía la semana pasada, para hablar de este tema creo que hemos dado en la diana, ¿no, Belisán? Necesitábamos un programa dedicado exclusivamente, o sea, nació de la semana pasada, en el que empezamos a pensar. Entonces, sí. me Lo gustaría único que sí que me mencioné, sobre todo, en qué, o sea, qué estamos haciendo mal, o a menos la percepción desde de donde yo vivo, ¿eh? Claro, es muy diferente Canarias que a lo mejor aquí en Cataluña. Pero ¿qué se está haciendo mal? Quizá aquí en Cataluña, no puedo hablar de allí, en que la juventud tiene tan integrado que los inmigrantes te vienen a robar el trabajo, que vienen a robar, a delinquir, a todas estas cosas. Y a mí lo que me preocupa es eso, que la juventud aquí piense esas cosas. Bueno, aquí Entonces, la juventud y la que no es juventud, ¿eh? sí, pero yo lo he notado mucho ahora. Hay, Aquí en Cataluña no había tanto. Siempre ha habido algo, pero no había tanto en Cataluña. Y estos últimos 5 años ha habido un boom en la juventud y en niños pequeños que los oyes hablar, que dices, pero es que esto no lo puedes estar diciendo tú, estos son tus padres, lo escuchas en casa, ¿sabes? Y claro, eso es lo que a mí me resulta peligroso. Ese discurso que al final, pues no sabes al final cómo combatirlo. Por ejemplo, aquí siempre la inmigración se ha recibido muy bien en Cataluña, nunca ha habido problemas. Siempre ha habido algún gilipollas, lo puedo decir, pero no ha habido excesivamente problemas. Pero es que ahora incluso Alianza Catalana, que es anti-inmigración total, ya ha tenido un montón de votos y tiene un representante, que esto hace 5 años era impensable. Bueno, y aquí en Canarias igual era impensable que la ultraderecha pudiese, pero les ayudan, ¿eh? O sea, ahí ya sería otro programa de política en el que los pactos, yo digo los pactos envenenados, los llamo,
y luego decimos, oh, pero si es que antinatura, y digo, bueno, si empezamos a hablar de pactos antinatura, yo no sé quién escaparía por aquí, no tengo ni idea. Me gustaría, Belisan, que como has estado ahí escuchando y eres parte de este rincón, que doy gracias al universo por haberte puesto en mi camino, maravilloso. Sí, igualmente. Y además Gracias. no hay palabra y estaré eternamente agradecida. Me gustaría que les dijeses algo, ya que estamos terminando, a Mary, a Luisa y a Alberto para despedir el programa ya. Bueno, a Mary pues me ha encantado que estuviera porque para mí es súper importante y supongo para todos, ¿no? La voz de su experiencia, el cómo ella lo ha vivido y cómo se está integrando y cómo ha sabido, como le han pasado cosas buenas y cosas malas, ¿no? Quedarse con lo bueno, lo positivo, que es vital, más cuando te dejas tu país con tanto cariño, tanto amor, que no dejes que la gente te amargue. O sea, tienes que ser tú, tienes que ser feliz e integrarte y tampoco perder tu cultura, porque es otra de las cosas que aquí la gente esta que hace ruido quiere que cambies tu cultura. No, tú tienes que ser tú, adaptarte, evidentemente, como todo el mundo nos adaptamos a donde estamos, pero siempre siendo tú, con tu cultura y tus costumbres y lo que a ti te guste y te haga feliz. Luisa, pues encantada de haber estado aquí contigo, compartir este espacio. No hemos podido interactuar mucho, pero bueno, viéndote, pues me hace mucha ilusión. Lo haremos. Sí, me hace mucha ilusión de que hayas estado. También porque me hubiese gustado pues esa parte política que podía aportar, pero por tiempo ha sido muy complicado, pero en otro momento pues lo podremos tratar. Y Alberto pues también encantada porque me ha encantado su proyecto, me ha encantado esa información que creo que se pierde, se diluye, esa información esta que como no vende excesivamente, vende mejor la otra parte más negativa o que vienen a robarnos el trabajo, que vienen a todas estas cosas, pues me ha gustado mucho su aportación, porque aparte son aportaciones con criterio, o sea, él lo ha vivido, él lo ha visto, él lo ha grabado, ha hecho fotografías y ha convivido con estas personas. Entonces me parece súper genial su aportación aquí en este programa. Muchas gracias. Pues y nada, bueno, y a ti, Ana, encantada como siempre, que te había dejado para la última. Nada, yo voy a ir despidiendo a cada uno. Si quieren decir cada uno algo rapidito, pueden hacer lo que quieran expresar. Les volveré a invitar a estar en este rincón. Todos a la vez no, porque si no va a ser imposible, pero era importante esa conexión que existiese hoy y además las personas invitadas han sido porque yo decidí qué personas estaba convencida que iban a aportar mucho en este programa. Entonces, seleccionados ustedes y yo feliz de la vida. Mary. Muchas gracias, de verdad. Estará ese abrazo la próxima semana, te escribiré después. Gracias por esa sonrisa. La sonrisa para mí ha sido una de mis aliadas, Luisa lo sabe. Lo malo es cuando no quieres sonreír porque no te sale, porque hay veces que no podemos. De hecho, pones una foto en el Facebook, la cara la tengo relajada y me empiezan a enviar mensajes. No me gusta esa cara, ¿qué te pasa? Porque Ana, ¿por qué estás triste? Digo, pero por amor de Dios, si lo que yo estoy es tranquila, relajada Pero la sonrisa, desde luego, ha sido la sonrisa, la música y el conocer a las personas, el conocer, el aprender continuamente. Así que muchísimas gracias, cariño. Gracias a ti de invitarme y gracias a las chicas, los compañeros, de verdad. Fue un placer y yo, como te dije, nunca estuvo en esa cosa y yo estoy diciendo a todas mis amigas, mira, me voy a tal cual, me dice, vete hablando barbaridad. Digo, no, me va a guiar la chica, así que me va a hablar no sé qué, no sé cuánto. Nunca te olvides de esta primera entrevista, no lo olvides nunca. No, nunca lo voy a olvidar. Nunca. Y de aquí estoy segura que saldrá algo más. Segurísimo. Yo intentaré, todo lo que nos escucha, sobre todo siendo mujeres, siempre lo he dicho, Día de África, todo el sitio que me invita, que sigue siendo ellos mismos, que hace como yo,
que cada país que va, da igual, tiene que adaptarse al sistema, pero también intenta que nadie te deja mal, sino que seas tú. Y yo, mi sonrisa es verdad la que me saca por adelante. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, Luisa, gracias. Vete mirando la agenda, por favor, Luisa, para la próxima semana. Vete mirándola. Será más pronto, pero vete mirándola porque va a ser vamos a intentar que sea más fluido, meter más contenido, pero necesito, Luisa, que nos acompañe, si es posible, la próxima semana. Vale, muchas gracias. Bueno. Y a Luisa, ¿estabas escuchando? Sí, sí. Yo, Pues muchísimas gracias, Ana. De verdad que felicitarte porque estés de vuelta en las ondas y dando la batalla cultural. Yo recordar que sí, que tenemos que seguir luchando por los derechos humanos, por la tolerancia, por el respeto. Y bueno, y ahí donde se quiera defender estos valores, ahí estaré. Y muchas gracias muchísimas porque gracias. ha sido muy interesante. Alberto, maravilloso. Maravilloso. Increíble. Qué bonito es conocer a personas. Bueno, además nosotros hemos tenido contactos hace unos años, llevamos unos años ya. No me acuerdo a raíz de qué fue, pero sí conectamos. Yo no sé si fue también a través de la radio, pero quiero decirte... Fue a través de una alumna que era de la universidad, que hacía prácticas contigo o que hacía prácticas en la radio y nos llevó. Yo creo que fue Lidia. No, se llama Lidia o Sofía. Sofía. A través de Sofía, pues. Sofía. Que ella había estado en alguna charla o que conocía a través algo ahí. Pero bueno, ahí estamos. Con ellas empezamos ese rincón. Pues ahí está. Lo único es lo que han dicho. Hace falta eso, más pedagogía. Aquí está una niña que protestaba mucho. Tráeme el lunes. Y no era un pesimista. Yo también me considero un poco así. Y hay un clip que yo comparto mucho, que el papá de Mafalda está leyendo un libro, pone pedagogía, dice pedagogía, y la madre le dice, la esposa le dice, ¿acaso te vas a poner a estudiar? Y dice, no, que tengo que explicar a Mafalda las cosas y para eso me tengo que ilustrar. Entonces Mafalda le hace una de esas preguntas trascendentales y lo mata. Entonces, cuando los de Alianza Catalana se entere que toda nuestra especie viene de África, que la raza no existe, igual que el color rosa, que no existe, lo vemos pero no existe, le va a explotar la cabeza. Muchas gracias por el espacio, más pedagogía, menos voz a los intolerantes y debemos andar ese camino que no hemos andado para tener esa posición pacifista de no inversión en armas y sí en social, y si se tiene que invertir en seguridad hay que hacer también un paquete de social. Estamos haciendo una previsión, no, vivimos en Canarias y si mañana aquí hace 60 grados no va a venir ningún turista y no vamos a poder cultivar. Solo los ricos van a poder sobrevivir, nosotros no. Muchísimas gracias, Alberto. Y seguimos en contacto para próximas que tú puedas estar ahí. Si vienes el lunes, yo voy al aeropuerto, me traes a Mafalda, por favor. Fran, muchísimas gracias por estar ahí a los mandos. Me encanta esta nueva etapa, esta bella etapa que estamos viviendo. Y bueno, que viva la radio, es lo que puedo decir, que viva la radio y todos los espacios donde la igualdad, la tolerancia estén ahí y la sororidad. Así que hay sitio para todo, menos para los que ya sabemos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, jóvenes.